Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema razón de cambio instantáneo. Veamos a continuación la siguiente situación problemática. Coco es un aficionado al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva un dispositivo que mide la distancia en metros y el tiempo en minutos. El domingo pasado realizó un paseo a Ancón. Al llegar a su destino, observó el dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dada por la siguiente función. S sub t igual a 50t más 4,9t cuadrado. Preocupado se preguntó, ¿con qué velocidad media se desplazó durante el intervalo de tiempo 10 y 20? ¿Y cuál fue la velocidad en instante en cuando el tiempo era igual a 15? Bueno, cabe resaltar que en la clase anterior nosotros hemos estudiado lo que es la razón de cambio promedio. Tiene que ver mucho con este tema. Cuando nos dicen en la primera pregunta con qué velocidad media se desplazó durante el intervalo de tiempo de 10 a 20, justamente nos están pidiendo lo que es la razón de cambio promedio. Es decir, cuál es esa velocidad que se alcanzó entre ese tiempo, entre intervalo de 10 a intervalo de 20. Hay que recordar que la razón de cambio promedio vendría a ser lo que es el incremento de y dividido entre el incremento de x. En la segunda pregunta, ¿cuál fue la velocidad en el instante de un tiempo igual a 15? Aquí, por ejemplo, nos haríamos una pregunta, ¿no? ¿Qué es un instante de tiempo? En realidad, ¿existe un intervalo de tiempo en ese instante? No podríamos considerarlo cero, por ejemplo, por la sencilla razón de que si el tiempo es cero, no habría movimiento. Tendríamos que considerar entonces un valor. Pero ¿cuánto será ese valor? ¿Será un valor muy pequeño o será un valor muy grande? ¿Podría ser 15? Al menos 15 sabemos que no es. ¿Por qué? Porque 15 es el tiempo que sucede desde el instante cero hasta justamente el tiempo 15. Y nos están pidiendo únicamente la velocidad en ese momento. En el momento en el que el cronómetro indica 15 minutos exactos, es ahí donde tenemos que verificar cuál es la velocidad en ese instante, debido a que la velocidad va a cambiar, ¿no? Dado por la expresión polinómica que tenemos aquí. Muy bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, descubrir qué podríamos hacer para poder determinar justamente la velocidad en el instante de un tiempo cualquiera. El logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios relacionados a incrementos y razones de cambio instantáneo de manera correcta, demostrando dominio del tema y habilidad en la resolución de problemas de contexto de manera clara y ordenada. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son razón de cambio instantáneo, pendiente de la recta tangente y pendiente de la recta normal. Muy bien, recordando lo que hicimos en la clase anterior, como les decía al principio, cuando una variable pasa de un valor a otro, se dice que ha sufrido un incremento. En este caso hay una relación entre incremento y razón de cambio. El incremento de x, por ejemplo, se define o se representa mediante el delta de x, que vendría a ser x sub 1 menos x sub 0, el valor final menos el valor inicial. Del mismo modo, el incremento en y. En este caso sería f de x sub 1 menos f de x sub 0. Muy bien. Y la razón de cambio promedio, en este caso simplemente vendría a ser el cociente entre estos dos incrementos. El incremento de y dividido entre el incremento de x. Entonces, la razón de cambio promedio es una medida de la variación que experimenta la función f en ese intervalo, entre x sub 0 y x sub 1. Muy bien. La razón de cambio también se entiende como la medida de cambio de una variable con respecto a otra. Es como que una comparación o una relación, mejor dicho, ¿no? Entre dos variables, como ya lo habíamos comentado anteriormente. La velocidad, por ejemplo, es la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Aquí tenemos dos variables, el tiempo y la distancia recorrida. La relación entre esas dos se denomina lo que es la velocidad. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo.
La densidad es la relación del cambio de la masa con respecto al volumen. La pendiente es la razón de cambio entre la altura con respecto a la distancia horizontal. La corriente es la razón de cambio de la cantidad de carga eléctrica con respecto al tiempo. Entonces, la razón de cambio se puede establecer de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿no? Casos muy cotidianos como la velocidad, aceleración, densidad, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a esclarecer un poco para poder entender lo que es la razón de cambio instantáneo. La razón de cambio instantáneo no es muy diferente a lo que es la razón de cambio promedio. La única diferencia es que ese incremento que sufre el valor de x sub 0, en realidad es un incremento muy pequeño. No podríamos considerar 0 porque si fuera 0 no existiría incremento, ¿no? Tendríamos que considerar un valor extremadamente pequeño, debido a que justamente se llama razón de cambio instantáneo. Imaginemos que estamos observando una pelota en movimiento, ¿no? Tirada de repente por algún jugador de fútbol. Nosotros al observar el movimiento de la pelota, que lo hace de repente en unos segundos, naturalmente parpadeamos. Y el hecho de parpadear hace que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y dejar de ver el trayecto de la pelota. Pero ojo, al cerrar nuestros ojos y al momento de abrirlos, pensamos que no se nos escapó nada del movimiento de esa pelota. Sin embargo, al momento de cerrar los ojos, dejamos de ver la pelota y la pelota no se queda quieta hasta que nosotros abramos los ojos. Claro que no. Cerramos los ojos y la pelota sigue el transcurso, ¿no? de su trayectoria y nosotros abrimos los ojos inmediatamente. Pero es tan rápido ese parpadeo que pareciera de que la pelota no se ha movido en el momento que nosotros cerramos los ojos. Entonces, ese tiempo que demora un parpadeo, podríamos, entre comillas, considerar como un instante de tiempo. Ese vendría a ser, por ejemplo, el tiempo h o el tiempo incremento de x. Porque acá nosotros vamos a tener en cuenta que h es lo mismo que el incremento de x. ¿Ok? Entonces, la razón de cambio instantáneo no viene a ser simplemente acá está la razón de cambio, por ejemplo. Fíjense, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre x sub 0 más h menos f menos x sub 0. ¿Ok? Recordando que h es lo mismo que delta de x o incremento de x. En el denominador se va a eliminar el x sub 0 y me va a quedar simplemente esta expresión, esta que ustedes ven acá. Pero como el valor de h es extremadamente pequeño, entonces nosotros no podemos considerar hallar, digamos, este cociente simplemente teniendo estos valores. Como el valor de h es extremadamente pequeño, tenemos que añadir una expresión matemática que ya hemos estudiado antes, que viene a ser el límite. El límite permite considerar a este valor de h extremadamente pequeño. ¿Qué es lo que dice aquí? H tiende a ser 0. Ojo, no es 0, sino que se aproxima extremadamente al 0. Por lo tanto, a esta expresión se le denomina razón de cambio instantáneo. Razón de cambio instantáneo. ¿Se dan cuenta? La razón de cambio promedio resulta ser diferente cuando el delta de x se hace extremadamente pequeño. Cuando esto sucede, ya se denomina razón de cambio, pero instantánea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene a ser la razón de cambio instantáneo. Se lee como razón de cambio instantáneo de la función f en x sub 0, en este punto. Vamos a ver acá una interpretación geométrica de lo que estamos hablando. Acá vemos una función, que es la que está de color rojo, una función, una curva. Dice la pendiente de la recta secante. ¿Qué es una recta secante? Una recta secante es aquella recta que corta, en este caso, a la curva en dos puntos. En dos o más puntos. En este caso, acá vemos en dos puntos. ¿Ok? En el punto P y en el punto Q. Vamos a considerar a esto P y a esto vamos a considerarlo Q. Acá está. La pendiente de la recta secante simplemente es una relación, ¿recuerdas? Entre la altura, en este caso la altura vendría a ser esta de acá, o el incremento en f de x, dividido entre la longitud horizontal que vendría a ser el h, o en todo caso,
el incremento en X. Entonces acá tenemos que esto viene a ser la razón de cambio promedio. ¿Ok? La pendiente de la recta secante es la razón de cambio promedio entre X sub 0 y X sub 0 más H en este caso. ¿Ok? Y la recta secante se mantiene, fíjense bien, muy a pesar que el punto se va, digamos, acercando a este otro punto. Fíjense muy bien ustedes que ese punto que está de color verde comienza a acercarse. La recta sigue siendo secante y la fórmula para poder calcular la pendiente, es decir, la inclinación de esta recta sigue siendo la misma, ¿no? Ustedes ven cómo se acerca, sigue siendo una recta secante. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, aquí cuando este punto que es de color verde justamente esté sobre el punto de color azul? Fíjense nuevamente. En primer lugar, bueno, podríamos considerar de que se trata de un solo punto, pero en realidad son dos puntos que están extremadamente cerca uno con otro, que la matemática podría considerarlo como un único punto. Por esa razón, nosotros podríamos considerar a esta recta ya no como una recta secante, sino como una recta tangente. Porque la recta tangente simplemente toca o intersecta en un solo punto a la línea curva. ¿Ok? En este caso no estamos considerando a h igual a 0. Estamos considerando a h muy cerca del 0. O que el h tiende a ser 0. Entonces, fíjense muy bien, la fórmula que era para la recta secante, fíjense muy bien, no cambia. Como el valor de h se hace extremadamente pequeño, es aquí donde aparece justamente el límite para poder ayudar a resolver esto. El límite en donde h tiende a ser 0. Acá, por ejemplo, el límite permite poder explicar que el h es extremadamente pequeño. Pero cuando el h es extremadamente pequeño, ya no se trata de una recta secante, sino de una recta tangente. Por lo tanto, esto será la fórmula para poder calcular la pendiente de la recta tangente. Lo que antes era la pendiente de la recta secante. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa vendría a ser la explicación geométrica de lo que es la razón de cambio instantáneo. ¿Ok? Muy bien. La recta secante, bueno, se convierte en una recta tangente debido a que el valor de h se hace extremadamente pequeño. ¿De acuerdo? La pendiente de la recta tangente es la pendiente de la recta tangente en el punto P x sub 0. Aquí, en este punto, x sub 0. ¿Ok? Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ok? Para dar justamente un poco más de explicación sobre este tema. Hay la pendiente, dice, de la recta tangente y normal, nos están hablando de dos rectas, una recta tangente y una recta normal, a la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado en el punto 1,1. Hay que tener en cuenta que esta función es una función, digamos, de expresión cuadrada, va a ser una parábola, ¿no? Abierta hacia arriba o cóncava hacia arriba. Aquí podemos apreciar la línea roja, la curva roja, viene a ser la representación de la función, y nos piden hallar justamente la pendiente, es decir, la inclinación que tiene la recta tangente, ¿ok? En el punto 1,1. Eso significa en el punto x sub 0, acá vamos a dibujar, acá vamos a escribir en el punto x sub 0 igual a 1. Recuerda que este es el x sub 0, ¿ok? Y esto de aquí vendría a ser el f de x sub 0. Muy bien. Entonces, en este punto nos piden allá. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En primer lugar, vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente viene a ser igual el límite, ¿ok? De f de x sub 0 más h. Recuerda que el x sub 0 vale 1. X sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. ¿Cuándo h tiende a ser 0? Esta es la pendiente de la recta tangente, no te olvides. Entonces, la pendiente vendría a ser igual. La función. ¿Por qué esto se reemplaza por 1 más h cuadrado? No es que se reemplace, sino que la función está definida de la siguiente manera. Lo que está dentro es x. Entonces el resultado va a ser igual a x al cuadrado. Lo que está dentro es 1 más h. Entonces, evaluar la función será lo que está dentro, 1 más h elevado al cuadrado. Y acá también será 1 elevado al cuadrado. ¿Ves?
Entonces ahora se resuelve en la parte del numerador. Acá recordaremos un poco lo que son binomio al cuadrado. Se resuelve, se elimina el 1, como tú puedes apreciar aquí, se factoriza h, y el h aquí se va a simplificar. Aquí el h, por ejemplo, se va a simplificar. Aquí y aquí. Por lo tanto, estamos eliminando la indeterminación, porque el h se representa por 0. Entonces esto me va a quedar como 2 más 0, porque h tiende a ser 0. Y esto finalmente es 2. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros podemos decir que la pendiente de la recta tangente de la gráfica f de x, x sub 0, en el punto, únicamente en este punto, en este punto es 2. Si queremos analizar en otro punto, vamos a tener que nuevamente realizarlo de esta forma, ¿no? Acá en el punto viene a ser 2. Muy bien. Pero también nos piden la pendiente de la recta normal. Entonces, para poder hallar la recta o la pendiente de la recta normal, en este caso hay que acudir a esta propiedad, ¿no? Como ambas rectas se cortan perpendicularmente, recuerda que la recta normal pasa por el mismo punto, ¿no? Por el punto tangencial, únicamente que es perpendicular a la recta tangente, entonces el producto de sus pendientes es igual a -1. Fíjense muy bien. Yo voy a graficar aquí, por ejemplo, la gráfica anterior más o menos era así. Acá teníamos esto, y la gráfica de la parábola, o de la función más o menos era así. Entonces, aquí se encontraba, déjeme ir, aquí se encontraba más o menos lo que era la recta tangente, ¿ok? Vamos a suponer que aquí estaba la recta tangente. Esta es la recta tangente. Entonces, la recta normal es una recta que también atraviesa este punto. A ver, vamos a hacerlo más bonito. Atraviesa este punto, ahí está, de forma perpendicular ¿a quién? A la recta tangente. Este vendría a ser la recta normal. Pero por propiedad se dice que la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal es igual a -1. El producto de pendientes es igual a -1. Aquí está. Pero nosotros ya hemos calculado lo que es la pendiente de la recta, tangente, que vale 2. Reemplazamos aquí el 2 luego pasa a dividir, y la pendiente de la recta normal sería -1/2. ¿Se dan cuenta? Acá sería -1/2. Muy bien, y luego ya sabemos que la pendiente de la recta normal a la gráfica en el punto 1,1 es -1/2. ¿Ok? De esta propiedad no te vayas a olvidar que es muy importante. Muy bien. Continuamos con otro ejemplo. Ejemplo número 2. Halle la pendiente de la recta tangente y normal a la gráfica de la siguiente función. Acá tenemos, por ejemplo, la función f de x es igual a x cubo menos 12x menos 5 en el punto menos 2, 11. Acá tenemos la gráfica. ¿Ok? Hay que considerar, como te comenté hace un momento, que el x sub 0 en este caso viene a ser igual a -2. ¿Ok? Y el f de x sub 0, o sea, el f de -2 vale 11 en este caso. Entonces, vamos a hallar primero la pendiente, aquí, vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Esto que va a ser igual? Va a ser igual a la razón de cambio instantáneo, que vendría a ser igual el límite, ¿de quién? De f de x sub 0, en este caso sería -2 más h, menos f de x sub 0, o sea, f de -2, dividido entre h cuando el valor de h tiende a ser 0. Entonces, hay algunas cosas que ya podemos resumirlas, ¿no? La pendiente de la recta tangente que va a ser igual al límite cuando h tiende a ser 0, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Esta expresión a qué va a ser igual. Esta expresión, siguiendo a lo que dice la función, es lo que está dentro del cubo. Voy a colocarlo aquí a corchete. Lo que está dentro sería -2 más h elevado al cubo. Luego acá dice -12 por x, o sea, -12 por lo que está dentro, que sería -2 más h. ¿Ok? Y finalmente -5, una constante por ahí, -5. Y acá es menos f de -2. Pero resulta que x sub 0 es -2. Entonces acá es lo mismo, ¿no? F de -2 es 11. O sea, ya no tenemos que resolverlo. Nos va a salir
11 en este caso. Aunque tú puedes resolverlo. El menos 2 sería acá, menos 2 al cubo sería menos 8. Menos 12 por menos 2 sería 24 positivo. Menos 8, menos 8 más 24, en este caso sería 16, y 16 menos 5 sería 11. Es decir, nos va a salir lo mismo. Pero ¿para qué hacerlo si aquí lo podemos encontrar de manera directa? Muy bien, entonces acá queda simplemente resolver esto. La pendiente de la recta tangente es igual al valor del límite cuando h tiende a ser 0. Ok, vamos a colocar acá una rayita porque esto se va a hacer un poco largo. Acá sería esta expresión elevada al cubo. Bueno, si yo tengo menos 2 más h elevado al cubo, es lo mismo que h menos 2 elevado al cubo. Y este binomio al cubo sabemos cuál es, ¿no? Acá vamos a resolverlo. Sería el primero al cubo. En este caso sería menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo elevado al cubo. Ya está, esta es la primera parte. En el otro caso sería menos por menos, sería más 24, más 24, menos 12 por h sería menos 12h, menos 11, esto de aquí sobre h. Acá tenemos que la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando h tiende a ser 0. Nuevamente, vamos a poner acá una línea para poder dar solución a esto. Acá sería h elevado al cubo, menos 3 por 2, 6, 6 veces h cuadrado. 4 por 3, 12, sería más 12 veces h, menos, acá tenemos menos 8, más 24, menos 12h, menos 11. Muy bien, sobre h. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos eliminar? Podemos eliminar, por ejemplo, el 12h con el menos 12h. ¿Ok? Luego tenemos aquí menos 8, ¿ok? Menos 8 más 24, en este caso sería, nos faltó aquí el menos 5. Acá nos faltó colocar el menos 5. Vamos a colocarlo aquí, ¿ok? Ahí nos faltó colocar el menos 5. Menos 5 por aquí, ¿no? Acá también menos 5. Nos faltó este término independiente, nos faltó agregarlo aquí, no lo habíamos agregado. Muy bien. La pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite de h cuando tiende a ser 0. Aquí vamos a seguir eliminando en la parte de arriba. Sería menos 8, menos 11, menos 16. Perdón, menos 19. Menos 19, menos 5 sería menos 24. O sea que esto de aquí se va a eliminar con el más 24. Entonces únicamente nos va a quedar aquí ya nosotros, nos va a quedar h cubo menos 6 veces h cuadrado. Acá nosotros vamos a factorizar. Vamos a factorizar h arriba, nos va a quedar h cuadrado menos 6 por h. Aunque podemos factorizar h cuadrado, ¿no? Podemos factorizar h cuadrado, por lo tanto nos quedaría simplemente h menos 6. En este caso, sobre h. Bueno, acá se va a poder simplificar únicamente un h con un h. Nada más. Entonces nos quedaría que la pendiente de la recta tangente va a ser igual al valor del límite de h por h menos 6 cuando h tiende a ser 0. Y esto reemplazando será 0 por 0 menos 6. Esto será, no importa esto, sale menos 6 por 0, sería 0. Es decir, la pendiente de la recta tangente va a ser 0 en este caso. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que no hay inclinación. Y si no hay inclinación, eso pasa porque la pendiente de la recta tangente o la recta tangente es una línea horizontal, paralela al eje X en este caso. ¿Ven? Ahí está. Esto vendría a ser lo que es la recta tangente. Tiene que ser paralelo justamente al eje X, ¿no? Y si quisiéramos calcular la pendiente de la recta normal, en este caso no existe. ¿Por qué? Porque en este caso la pendiente, la recta normal, es una recta que es perpendicular a la recta tangente, por lo tanto es una línea vertical.
al ser una línea vertical, pues la pendiente de la recta tangente no existe. O se podría indicar pues que es infinita, ¿no? Tiene toda la inclinación posible. Esto vendría a ser la recta normal. Muy bien, esa sería entonces la solución para este ejercicio. Tenemos por aquí uno más. Un ejemplo número 3. La temperatura, por ejemplo, T, estimada para un punto de experimentación agrícola, está dada por la función como puedes apreciar. Está en grados centígrados a las T horas. Determine la razón de cambio instantáneo de la temperatura a las 4 de la mañana. Muy bien. Entonces, nos están pidiendo aquí para, ok, nos están diciendo aquí, para el caso de T igual a 4 de la mañana. ¿No? 4 de la mañana es simplemente 4. Muy bien, esto entonces será nuestro T sub 0, ¿ok? O también podemos decir que nuestro X sub 0 vale 4. Exactamente lo mismo porque en este punto es donde queremos determinar la temperatura. Entonces, en este caso, la razón de cambio instantáneo también es igual al límite de F, en este caso, de X sub 0 más H, vamos a escribirlo así, menos F de X sub 0, todo esto dividido entre H cuando H tiende a ser 0. En este caso, la función que estamos teniendo en cuenta, esta función de temperatura. Entonces vamos a colocarlo nosotros mejor de la siguiente manera, ¿no? La temperatura, en este caso de 4 más H, menos la temperatura en 4, dividido esto entre H. Entonces vamos a tener que resolver esta situación, ¿no? Acá, por ejemplo, sería, para este caso, haciendo caso a lo que es la función, sería, vamos a poner corchete, sería 20 menos 2 por 4 más H, más, en este caso sería igual a 0,01 multiplicado por 4 más H elevado al cuadrado. Cerramos aquí, y esto es menos la temperatura en el punto 4. En este caso tenemos que evaluarlo ahora en 4. Y esto vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Sería en este caso 20 menos 2 por 4 más 0,01, 4 elevado al cuadrado. Muy bien, y esto entre H. Esto vendría a ser entonces la temperatura que se registra justamente en un tiempo de las 4 de la mañana, en ese instante, ¿ok? Muy bien, entonces aquí la razón de cambio instantáneo va a ser igual al valor del límite cuando H tiende a ser 0. A ver, vamos a expresarlo un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, sería, si resolvemos la parte que vemos aquí primero, sería 20. En el otro caso sería menos 8 menos H, ¿no? Sería menos 8 menos 2 veces H. Y el otro sería más. A ver, este valor que vemos acá, ¿ok? Este valor que vemos acá sería igual a 4 al cuadrado, que sería 16, más el doble producto, que sería 8 veces H, más H al cuadrado, ¿ok? Pero eso está multiplicándose por 0,01. Entonces, cuando queremos multiplicar, por ejemplo, en este caso 16 por 0,01, esto resulta ser igual a 0,16, ¿no? Simplemente corremos 2, digamos, imaginariamente 1, 2, y acá colocamos el punto, ¿no? Sería en realidad 0,16, debido a que son dos decimales. Acá, por ejemplo, será más 0,08 H y más 0,01 H cuadrado. Así nos quedaría la primera parte, ¿no? Vamos a continuar aquí. Una línea por acá, más o menos por acá. Y ahora vamos a determinar esto de aquí que nos dice menos. Acá sería ¿cuánto? Podemos determinarlo de repente con un único valor. ¿Cuánto sería todo esto como un único valor? A ver, vamos a ver. Sería 20 menos 8 más 0,01 multiplicado por 4 al cuadrado. Esto resulta ser
A ver, dame un segundito aquí. Muy bien. Esto resulta ser 12,16. 12,16. Así lo vamos a colocar mejor. Muy bien. 12,16. Si nosotros observamos aquí, decimos lo siguiente. Fíjense muy bien. Acá falta dividir esto entre h, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Acá tenemos 20 menos 8 es 12. ¿No? 12 más 0,16 sería 12,16, pero positivo. Con este 12,16 negativo se va a eliminar. Se eliminaron esos dos. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a ser 0, ¿ok? Acá sería menos, bueno, vamos a colocar primero el 0,01 h cuadrado y luego sería esta expresión. ¿Cuánto sería, por ejemplo, menos 2 más 0,08? En este caso nos va a dar igual a menos 1,92h. Y esto entre h. Aquí lo que tenemos que hacer simplemente es factorizar el valor de h. Factorizamos h y nos va a quedar 0,01 por h menos 1,92. Todo esto dividido entre h. Aquí vamos a simplificar esto y nos quedaría únicamente que la razón de cambio instantáneo va a ser igual al valor del límite cuando h tiende a ser 0 de 0,01 h menos 1,92. Que al momento de reemplazar el valor de h por 0 va a ser 0,01 por 0 menos 1,92. Esto lógicamente que se va a eliminar porque se hace 0 y nos queda menos 1,92. Ahora, ¿qué representa esto, no? Esto vendría a ser lo que es la temperatura, que está esto en grados centígrados, ¿no? ¿Con respecto a quién? Con respecto a horas. Se supone que acá debajo hay una hora. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la razón de cambio instantáneo a las 4 de la mañana, es decir, se registra menos 1,92 grados centígrados, justamente en ese instante, ¿no? En ese instante de, digamos, de tiempo. Es decir, en ese momento se está registrando un cambio de temperatura de menos 1,92 grados centígrados. Y esos cambios van a ser distintos por cada hora que vaya ocurriendo. Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar entonces indicando qué hemos aprendido en esta sesión. Bueno, la razón de cambio instantáneo es un tema muy interesante que tiene que ver justamente con los instantes de tiempo. Ya hemos dado un ejemplo básicamente de lo que podría ser un instante de tiempo. Hay otros ejemplos que también podríamos tener en cuenta, ¿no? Las dificultades que se puedan presentar básicamente está en la absorción de este concepto, de este tema. Sin embargo, también tiene que ver con otros aspectos matemáticos como cálculos dependientes de recta tangente, recta normal. Por ahí, por ejemplo, podríamos también tener la ecuación de la recta tangente. Recuerden que para la ecuación necesitamos la pendiente, que lo podemos hallar por la razón de cambio instantáneo, y un punto por donde pasa esa recta, que vendría a ser justamente ese punto tangente, ¿no? O ese punto tangencial. Las dificultades ya saben cómo absorberlas, siempre preguntando a su docente, acudiendo a algún libro digital o algún video adicional. Y los tipos de problemas que podemos resolver mediante esta teoría son diversas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en física, por ejemplo, lo que es cinemática, lo que es dinámica, podemos emplear la razón de cambio instantáneo debido a que esto vendría a ser lo que comúnmente llamamos la derivada de una expresión o la derivada de una función. Ya este tema en su mayor esplendor con las propiedades y otras cositas por ahí, lo van a ver en el curso de cálculo 1. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas como cálculo diferencial e integral de Parcel-Ewing. Tenemos el de cálculo de una variable de James Stewart y cálculo de Ron Larson. Vuelvo a repetir que pueden ver este tema de razón de cambio instantáneo como la derivada de una función. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias a todos por su participación. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.